Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este va a ser un vídeo de iniciación. En el canal tenemos una lista que es iniciación, ahí pondremos vídeos para la gente que está empezando y que no sabe absolutamente nada de telescopios. Vamos a empezar por estos dos tipos de telescopios tan distintos. Uno, este de aquí, es un telescopio azimutal, ¿bien? Y este es un telescopio ecuatorial. Lo que les une básicamente son dos cosas, que los dos tienen trípode. El trípode son estas patas de aquí, evidentemente, lo que sujeta, lo que está apoyando todo el aparato con el suelo, y que los dos, obviamente, hay que tenerlo, tienen su tubo óptico. Por tanto, vemos que ya hay dos partes muy importantes que tiene cualquier telescopio. Una, que es el trípode con su montura, que es lo que sujeta el tubo óptico, y otra parte principal es el tubo óptico en sí, que es el telescopio por donde miras, obviamente. Puede ser grande, tipo Newton como este, algo más pequeño, tipo refractor, en fin, lo que vaya acorde con tu montura. Dejar claro que la montura, sea ecuatorial o sea azimutal, está formada por dos partes. Una, lo que es el trípode en sí, que lo bajamos, subimos, no es conveniente que sea un trípode bajo. Yo suelo recomendar que, normalmente todos suelen llegar a esa altura, pero que tengan como máxima altura 1,30 m, por ahí es un poco lo razonable. Bien, como os decía, trípode, y la montura es esa parte de unión que hay entre el tubo y el trípode. Podemos decir que la montura es lo que realmente sujeta el tubo óptico y es, digamos, la parte del telescopio que nos va a permitir moverlo con precisión, bien sea con motores o bien sea de forma manual. Respecto al trípode, su altura máxima se recomienda que sea de 1,30 m, más o menos 1,30 m, 1,20 m. ¿Por qué? Porque si el trípode es demasiado bajo y yo quiero ver algo que esté alto en el cielo, va a ser muy incómodo. Me tengo que sentar casi en el suelo, que a veces pasa, pero no es lo que deseamos. Lo que deseamos es subir más el trípode para que, estando perfectamente sentados, tengamos una altura adecuada para ver objetos que estén altos, y de la misma forma también objetos que estén bajos en el cielo. El trípode tiene que ser de una altura regulable, suficientemente amplia como para que nos permita observar objetos altos y bajos estando sentados. Evidentemente, si estás viendo algo alto, tendrás que separar la silla del ocular y encorvarte la espalda para llegar de forma cómoda a esa posición de ocular. Y cuando estás viendo algo bajo en el cielo, sería más o menos esta posición, tendremos que acercarnos más y erguir la espalda. De pie siempre te mueves, quieras o no, aunque te apoyes un poquito en la montura, pues siempre te estás moviendo y eso no es bueno. Lo mejor es estar sentado para observar cómodamente. Estas piezas de aquí, con lo que yo aflojo la pata del trípode para poderlo extender, se llaman los pomos de apriete, patas del trípode, pomos de apriete. Esta es la bandeja porta accesorios o porta oculares, bien, como quieras. Son bandejas, pues como su nombre indica, que están hechas para colocar aquí los oculares, tal, no tener que ir, bueno, pues a la mesita o al coche, ¿no? Después del trípode, evidentemente el trípode tiene una base plana sobre la que apoyamos la montura, que es lo que viene ahora. Bien, después del trípode tenemos la montura, puede ser ecuatorial o azimutal. Una montura azimutal, bueno, la montura es la parte casi más importante de un telescopio. Esto sé que es un argumento un poco clásico, pero es que es así, es así. Nos obsesionamos mucho con el tipo de tubo óptico, un Maksutov, un Smith-Cassegrain, un tal. Si la imagen está continuamente bailando, casi no la puedes enfocar, eso va a ser un desastre. Da igual el tubo óptico que tengas. La montura es súper importante y siempre debe de ser lo suficientemente estable, como para que la imagen, incluso evidentemente con aumentos altos, pues tenga la estabilidad suficiente, no que no esté ahí bailando continuamente. Diferencias entre montura azimutal y montura ecuatorial. Una montura azimutal, cuando aflojamos el embrague de uno de los ejes, en este caso voy a aflojar el embrague del eje horizontal, del eje de azimut, esto es horizontal, obviamente, Vemos que en la montura azimutal tengo dos movimientos, uno horizontal, y ahora voy a aflojar el vertical, y otro vertical. Es súper intuitiva por este motivo. ¿Dónde está la luna? Allá. Pues pones horizontal, ¿cuál? La encuentras, ningún problema. Digamos que una montura azimutal se mueve solamente en horizontal y en vertical.
¿eh? Las hay motorizadas o las hay sin motores, como es este el caso. Mientras que una montura ecuatorial es una montura ya más pensada para observación rigurosa, por así decirlo, del cielo, y está pensada para alinearse con el polo norte celeste, con la estrella polar, ¿eh? Es lo que se viene diciendo, poner en estación una montura. ¿Para qué? Pues para que solamente con un movimiento de un solo eje nosotros estemos ya siguiendo el astro. Todos los astros dibujan arcos en el cielo. Por tanto, si queremos seguirlo de forma precisa con solo un eje, que es lo más riguroso, se puede decir, ¿no? Tendremos que orientar la montura de esta forma, que gire alrededor del eje polar, ¿eh? Y así ya con un solo movimiento seguimos el astro durante todo su recorrido del cielo. Esto francamente está muy bien, pero es que igual tampoco lo necesitas. Es decir, borremos de la cabeza la idea de que lo que es más riguroso es siempre mejor para mí. No, oye, tú igual eres feliz con un azimutal porque tienes poco tiempo de observación y porque no quieres complicarte la vida con pesos grandes y bueno, todo el armatoste, por así decirlo, que supone una montura ecuatorial respecto a un azimutal, ¿eh? Si tú eres un observador pues, que no te quieres complicar la vida, que tienes poco tiempo de observación, que tienes trabajo, familia, que tienes compromisos y dices, bueno, hoy la luna está media hora para observar, esto es lo ideal. Lo coges con dos manos, lo sacas del salón, lo pones en la terraza, ¿eh? Y no hay que ni orientar con la estrella polar, da igual que esté nivelado el trípode, aquí tiene que estar perfectamente nivelado para que esto funcione bien, ¿eh? Aquí da igual, es razonable y punto, y luego te buscas a mano todo. La gran pega de una montura azimutal sin motores es que no sigue el astro. Como no tiene motores, la montura está quieta, no se mueve. Tienes que ir tú moviéndola con ambos mandos. Estos se llaman mandos de movimientos lentos, fijaros cómo se mueven, ¿eh? Y tienes que ir moviéndola así, poquito, tac, poquito, tac. Tienes que ir moviendo siempre en dos ejes para poder seguir el astro, porque el astro dibuja una curva. Si mi montura se mueve solamente en horizontal y vertical, tendré que mover de los dos mandos, ¿eh? Aquí, insisto, solamente hace falta mover un eje para seguir ese camino de las estrellas, ese camino que tienen los astros, ¿eh? Y es que esto es verdaderamente importante. Una montura manual sin motores, que tenga mandos de movimientos lentos, pues malos, tal cual, es un poco engorroso, ¿eh? Hay pocas, pero algunas hay. Las más baratas son, pues son suplicio prácticamente, ¿no? Necesitamos cierta precisión, ¿eh? Para mover con comodidad y de forma pues adecuada los dos ejes, ¿no? Estos se llaman mandos, vamos a ponerlo aquí. Aquí hay uno corto, mandos de movimientos lentos. Este sería el horizontal y este es el vertical. Este es el mando. Los hay flexibles y largos y los hay cortos y rígidos, ¿no? Bien, al final ya gustos de cada uno. De una montura motorizada, sea azimutal o sea ecuatorial, lo más importante no es que sea GoTo. GoTo es búsqueda automática de objetos. Es decir, le dices, vete a Andrómeda y pum, y te la encuentra. Eso es GoTo. Para mí no es lo más importante. Para mí lo más importante es que tenga seguimiento siderio. ¿Qué es el seguimiento siderio? Pues es que mediante sus motores, tanto en azimutal como en ecuatorial, consigan seguir el astro que tú estás viendo a lo largo de todo su camino por el cielo y, por tanto, mantenértelo en el centro del campo de visión siempre, aunque observes con muchos aumentos y obviamente también con pocos aumentos, ¿no? En una montura azimutal sin motores, o ecuatorial también sin motores, pero bueno, digamos que una montura ecuatorial sin motores es como, está bien, pero estás descartando lo más importante que te da una montura ecuatorial, es que mediante sus motores puedas seguir el astro por el cielo, ¿no? Claro, lo que os comentaba, si tienes una montura azimutal sin motores, lo que va a pasar es que Saturno lo vas a ver en el centro del campo, pero ves que se mueve y que se desplaza hasta que se va, ¿no? Por tanto, el no tener motores, el no tener ese seguimiento siderio, va a hacer que tú tengas que andar compensando manualmente para recentrar e incluso desplazar un poco, anticipándote a ese movimiento,
si no te da menos tiempo de observación, ¿no? Tienes que ir manualmente corrigiendo ese desplazamiento e irlo centrándolo, recentrándolo en el campo de visión. Claro, esto te limita el observar con muchos aumentos, más o menos unos 150, 180 aumentos, 200 si eres bastante ya experto y tal, es el máximo de amplificación que puedes alcanzar con una montura manual, sin motores. Y por tanto en la que tengas que andar tú corrigiendo continuamente con los mandos de movimientos lentos. En una montura motorizada esto se acaba. Le das Enter y la montura ya automáticamente, tic-tac, 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 te está siguiendo el camino que recorren todos los astros de la bóveda celeste. Eso es el seguimiento siderio y es, como digo, súper importante porque siempre te va a mantener el planeta o el cráter en el centro del campo de visión, aunque estés con 500 aumentos. Por tanto, el seguimiento siderio te lo proporciona cualquier montura motorizada y es, en mi opinión, más importante que el GoTo. ¿Que quieres mover una montura motorizada? Evidentemente, como tiene motores, no tiene ya mandos de movimientos lentos, pero tiene su mando de control. Y aquí están estos 4 botones, 2 direcciones para cada eje. Hacia un lado, vamos hacia el contrario. Evidentemente, esta es velocidad máxima, tienes un rango de velocidades suficientemente amplio para trabajar con velocidades bajas también, Y así funciona, así mueves el tubo óptico en una montura motorizada con tu mando de control o con tu móvil, que hoy en día hay muchas monturas wifi y que con una aplicación la manejas con el móvil, la esencia es la misma. Cuando quieres mover con libertad mucho recorrido, es lo que se dice cuando quieres liberar los ejes de una montura motorizada, tienes que aflojar sus embragues. Este sería el embrague del eje de ascensión recta. Ascensión recta es el eje que cuando giras da círculos alrededor de la estrella polar. ¿Qué es este camino? Si te fijas, esto da círculos alrededor del polo norte celeste. Y aprietas el embrague y ya la fijas. El eje de declinación es todo el eje que lleva los contrapesos y que acaba en el tubo, y que básicamente pues, es un eje para subir o bajar altitud del cielo, más o menos, así explicado un poco rápidamente. Embragas y aprietas el embrague. Estos pomos son los embragues de los ejes. En algunas monturas azimutales, como por ejemplo la Skywatcher AZ3, el movimiento vertical no tiene embrague. Tiene, digamos, unas juntas de goma que dan la fricción suficiente para que el tubo se quede siempre fijo, quieto, se está bien contrapesado, claramente, y tú también lo puedas mover a mano así. Es más sencillo, pero bueno. El eje azimutal de la Z3 sí que tiene su embrague, que obviamente hay que aflojar cuando queremos desplazar, pues lo que habéis visto, pues muchos grados, mucho espacio, el tubo en horizontal, ¿no? Pero en general, lo ideal, lo suyo, es que ambos ejes tengan su embrague para poderlos liberar sin ningún problema. En todas las monturas ecuatoriales, son muy pocas excepciones, tenemos, fijaros, unas pesas. Dices, bueno, ¿qué es esto? Dos cachos de hierro aquí. Claro, estas pesas sirven para contrapesar. Obviamente, si colocamos en un extremo de la montura 7 kilos, habrá que poner también un peso equivalente para que esté en equilibrio. Eso tiene que estar siempre en equilibrio, eso está bien contrapesado. Lo dejas suelto y se queda quieto. Le das un toque y se para. Otro toque y también se para. Por tanto, hace falta tener contrapesos regulables, siempre lo son, que se adaptan a la barra de contrapesos, que es esta barra de aquí. Esto es la barra de contrapesos. Puede ser retráctil, que se meta y que salga, o puede ser una barra fija que tú enrosques y que esté ya sólidamente adaptada. Pesas o contrapesos y barra de contrapesos. En monturas motorizadas siempre tendrás un mando de control, como hemos visto antes, un interruptor, por supuesto, una entrada de 12 voltios continua, y luego pues terminales para cosas ya pues más específicas y tal, que en este momento de iniciación quizás no nos importen demasiado. Os he comentado antes que las monturas ecuatoriales tienen que estar
orientadas a una posición específica, y es apuntando su eje de ascensión recta, que es este eje de aquí, el eje que al girar da vueltas a la estrella polar. Este eje tiene que estar apuntando al polo norte celeste. ¿Cómo lo hago? ¿A ojo o tal cual? No, lo haces con la ayuda de un buscador de la polar que está justamente dentro de este mismo eje y que no es más que un visor con unos grabados en su interior que nos facilita el orientar la montura para que apunte exactamente al polo norte celeste. Este es el buscador de la polar. Es una de esas operaciones, si tienes montura ecuatorial, en la que te toca echar rodilla al suelo y te toca tener una postura algo incómoda. Cuando empecéis, si sois solo observadores y no hacéis astrofotografías, si sois solo observadores, con tal de que metas la estrella polar en el centro del buscador, te va a servir. La montura te va a hacer un buen seguimiento siderio y también te va a encontrar con su búsqueda automática el astro que tú quieras. Si quieres más precisión, ya tienes que echar mano, seguir las instrucciones del retículo interno y meter ya la estrella polar en una posición determinada. ¿Cómo la meto? Pues fijaros. Estos pomos de aquí son unos pomos, no sé si se va a ver, que movemos la montura en horizontal, de forma muy precisa, pero se mueve. Y estos otros dos pomos plateados de aquí son los que la van a mover en vertical. Entonces, estos 4 pomos, 2 de vertical y 2 de horizontal, son los que usamos solo para poner en estación la montura. Recordemos, poner en estación es apuntar, alinear la montura hacia el polo norte celeste, en este caso, hacia el polo sur celeste, si estás en el hemisferio sur, obviamente, ¿no? Es muy importante que tengan todas las monturas ecuatoriales un buscador de la polar incorporado y, ojo, hay que colimarlo también, porque si el buscador está inclinado respecto al eje, va a estar excéntrico, no va a ser preciso. Eso también hay que ajustar. Tenemos un vídeo en nuestro canal que pues ayuda un poco, os enseña cómo colimar estos buscadores de la polar. Para ver con libertad, para que te entre luz del cielo por este agujero que hay aquí y por tanto tú puedas ver la imagen estelar a través del buscador de la polar, tienes que mover en muchas monturas el eje de declinación hasta que veas que el agujero que ves se quede alineado, es decir, que entre luz. Y otra cosa, hace falta un iluminador de retículo, un iluminador del buscador de la polar. Es una lucecita roja LED, muy sutil, muy débil, que lo que hace es hacernos visible los datos, los grabados, los retículos, las referencias que tienen todos los buscadores ópticos de la polar, para ayudarnos, para decir, métela aquí, hay un circulito, cualquier cosa, y es esa referencia. Luego nos encontramos con una pieza muy importante, y es el cabezal de la montura, sea ecuatorial o sea azimutal, es decir, ¿cómo me está sujetando el tubo a mí, mi montura? En este caso sería con un cabezal para colas de Milano. Esto se llama cola de Milano y este es el cabezal. Hay algunos en los que no tienen para cola de Milano, algunas monturas no lo tienen y simplemente, como la Z3, coges el tubo, lo pones encima y lo atornillas. Es mejor con cola de Milano, lo cual tampoco quiere decir que la Z3 sea mala montura, en absoluto, porque te da más margen de contrapeso, es un poco... A mí me gusta, Por tanto, pues este sería un cabezal de cola de Milano, una montura azimutal, y aquí tendríamos también el mismo cabezal, pero con una cola de Milano más grande. Son los dos tipos. Las Milanos estrechas son Milanos tipo Vixen. Esta es una Milano que apenas mide, que tendremos aquí, 30 y pico milímetros de anchura, y aquí, fijaros, es mucho más ancha. Esta es Milano de 3 pulgadas o tipo Los Mandi, y esta es Milano tipo Vixen más pequeña. Y evidentemente, entre la cola de Milano y el tubo hace falta ya el último sistema de sujeción del tubo óptico, que son, por supuesto, pues las famosas abrazaderas. Aquí hay 2 abrazaderas que tienen que ser, obviamente, de toda la circunferencia del tubo óptico para
agarrarlo bien y luego bien atornilladas a la cola de Milano. Aquí tenemos igual cola de Milano con las dos abrazaderas del tubo óptico, que la mayoría de ellas suelen tener agujeros roscados hembra en su parte superior. Esto es interesante que lo tengan para colocar el día de mañana accesorios o historias que nos pueden venir bien. Aquí también, si os fijáis, tenemos agujeros en su parte superior para unir con otra cola de Milano, pletinas, colocar accesorios, en fin, lo que queramos. Bien, bueno, hasta aquí la montura. Ahora vamos con los tubos ópticos. Recordemos que el tubo óptico es lo que es el tubo, es por donde miramos, es la parte óptica que es sujetada por la montura. Para empezar, su parte más importante obviamente es sus elementos ópticos, que pueden ser espejos, en este caso son dos espejos, esto es un reflector Newton, un espejo primario que es el grande, el elemento óptico principal, y luego un espejo pequeñito secundario que está aquí en el centro, muy cerquita del enfocador, muy cerquita de donde colocamos la cara para observar. Esto es un reflector, hay de muchos tipos, pero bien, básicamente para que sepáis que los reflectores usan espejos para formar la imagen y los refractores, que suelen ser tubos más estrechos y algo más largos también, son tubos que usan solamente lentes para formar esa imagen. Las lentes suelen estar en el extremo más cercano al cielo, por tanto, en el extremo separado de donde ponemos la cara para observar, y serían, pues bueno, sus elementos ópticos principales. Lentes en refractor, porque refractan la luz, refractor, y espejos en reflector, porque reflejan la luz, por eso se llama un reflector. Acordaros de esto, si refleja, es reflector, es espejo. El espejo refleja, claro. Si refracta, porque la luz atraviesa ese elemento óptico, cosa que no pasa en un espejo la luz rebota, refleja, no lo atraviesa. Bien, si refracta porque lo atraviesa, es un refractor con lentes evidentemente transparentes, por eso la luz atraviesa todas las lentes y la luz es refractada. En los reflectores, como hay dos espejos, os decía antes, para diferenciarlos, tenemos el espejo grande, se llama espejo primario, y el espejo chiquitín se llama espejo secundario. El grande es el primario y el pequeño siempre es el secundario. En lentes no ocurre esto, no hay lente primaria ni secundaria, no. Son lentes pueden ser un grupo de 2 o de 3 lentes, pero no se les llama de esta manera. No os preocupéis demasiado por la suciedad. A veces estropeáis más por limpiar una cosa que apenas tiene repercusión en la imagen. Esto no es adecuado. Es decir, los espejos además son mucho más complicados de limpiar. Es más fácil dañarlos o rayarlos que las lentes. Las lentes son más duras. Las lentes se pueden limpiar casi como si limpias pues, un objetivo de fotos, con un líquido especial óptico y un paño de microfibras óptico también, para poderlas limpiar. Los espejos secundarios de todos los reflectores, todos los tienen, pueden estar sujetos por 4 patas, como veis aquí, en el diseño Newton, de algunos Cassegrain también, en fin. En algunos reflectores, el espejo pequeñito, el espejo secundario, puede estar sujeto por unas 4 patas muy delgadas, esto se llama araña. La araña es lo que sujeta el espejo secundario, ¿no? O bien, en otros diseños que no es un tubo abierto, fijaros, yo aquí meto la mano, ¿no? Sino que es un tubo cerrado con otra lente, esos espejos pequeños están, digamos, metidos dentro de esa lente frontal, por tanto están ya sujetos por esa lente frontal, es decir, en esos casos, como son los Maksutov, por ejemplo, o los Smith Cassegrain, no hay araña para sujetar el espejo secundario. Recordad, estas 4 patas es la araña del espejo secundario. Esto es el soporte del espejo secundario, un soporte colimable, por cierto. Los espejos en principio suelen ser colimables, al menos uno de ellos, tal cual. Bien, si veis estos 3 huecos, es que el espejo es colimable y es importante que lo sea, pero esto lo dejaremos para más adelante. Bien, araña, lo que sujeta el espejo secundario. Lámina Smith es la lente que también sujeta el espejo secundario en los telescopios Smith Cassegrain
Y menisco Maksutov es también la lente, por así decirlo, menisco se llama, la pieza óptica que sujeta el espejo secundario en los telescopios Maksutov Cassegrain. En los Newton, insisto, como es un tubo abierto sin lente frontal, lo sujeta una araña de 4 patas finita, que tiene que estar un poquito bien centrada, estar en su sitio, pero en principio ese es el nombre de esta pieza. Una de las partes más importantes de cualquier tubo óptico, aparte de sus ópticas, obviamente, es el enfocador. ¿Qué es el enfocador? Pues fijaros, en un telescopio, bueno, refractor largo, en el cual tú miras por un extremo del tubo, no miras por un lateral del tubo, como en un Newton. Aquí, si os fijáis, es algo extraño al principio, y dices, ¿cómo voy a mirar por un lateral del tubo? Porque es un poco antinatural, ¿no? Todos imaginamos el clásico anteojo de los piratas, el mismo telescopio de Galileo, que miraban siempre por un extremo. Esos eran como estos, ¿no? Pero este es un diseño diferente que se ve por un costado. Bien, sea de este diseño o sea de este diseño, el enfocador es lo que nos permite, moviendo esta rueda, que es la rueda del enfoque, desplazarlo para atrás o para adelante, fijaros. Y con esto, obviamente, lo que hacemos es enfocar la imagen. Claro, yo puedo tener unas dioptrías distintas a las de cualquier otra persona. Todo está al infinito, es cierto, pero yo si cambio de ocular, esto se llama ocular, no se llama objetivo, ni tampoco se llama visor, se llama ocular. Si yo cambio el ocular para cambiar los aumentos, algo necesario si quiero pues pasar de 20 aumentos a 100 aumentos y luego a 200, por ejemplo, hay que quitar el ocular que nos dé 20 aumentos y colocar otro que nos dé 100, por ejemplo. Bien, cuando yo cambio de oculares, casi siempre hay que variar también el enfoque. Si cambio de prismas, esto es un prisma, a 90 grados, fijaros que desvía la luz 90 grados, ¿para qué? Para que sea mucho más cómoda la observación cuando estamos observando objetos que están altos en el cielo, fijaros. Si estamos observando algo alto, el prisma es absolutamente necesario, si no, te dejas el cuello, no puedes mirar, ¿no? Bien. Los enfocadores, por tanto, es una pieza muy importante que tiene que tener bastante recorrido de enfoque, fijaros, porque igual un día quito esto, es decir, quito el accesorio visual y coloco una cámara de fotos. Cuando eso ocurre, el foco también varía mucho, Por tanto, el enfoque, obviamente, siempre es necesario, y los hay básicamente de dos tipos. De una sola velocidad, como es este el caso, y como también es ese enfocador, o de doble velocidad. Doble velocidad se llaman los dual speed. Es un enfocador dual speed. ¿Qué es esto? Pues es un enfocador que tiene un doble pomo, uno, digamos, que mueve de forma vasta, por así decirlo, y otro que mueve de forma muy fina. A nada que mueves aquí, se mueve muy poquito el enfoque. Es para enfocar con mucha más precisión. Bien. Los enfocadores, además, aparte de que entran y salen, porque es que esa es su función, lo mismo ocurre aquí, por supuesto, fijaros. Coge este enfocador, está encogido a tope y ahora lo estoy sacando. Esta es su función, enfocar, y se enfoca metiendo o sacando el ocular mediante un sistema que es el enfocador y que permite, pues eso, meterlo, sacarlo con precisión, con suavidad, con también capacidad de aguantar peso. Si colocamos una cámara aquí en enfocado, tiene que ser capaz de poderlo soportar. Es una pieza importante. Algo también muy importante en cualquier enfocador es su portaocular. Fijaros. ¿Qué es el portaocular? Los portaoculares son, digamos, las salidas mecánicas de todos los enfocadores. Esto no forma parte del enfocador, podemos decir que no. Esto es un enfocador, digamos, pelado, ¿vale? Fijaros, esta es la salida mecánica, donde aquí adaptamos cualquier accesorio. Son de dos medidas siempre, son dos medidas estandarizadas, o 2 pulgadas, que son unos 50 milímetros más o menos, o pulgada y cuarto, que son unos 31 milímetros por ahí. Por tanto, es muy importante que todos los enfocadores, primero,
Si son de 2 pulgadas o tienen al menos esa posibilidad, pues oye, algo mejor. Aunque igual no me va a hacer falta, también es cierto. Pero que tengan 2 pulgadas y luego un reductor mecánico, esto es mecánico, esto aquí no hay ninguna lente, ¿no? Mecánico que me reduzca de las 2 pulgadas a la 1,25 pulgadas, para que yo pueda, en este caso ya, adaptar accesorios de 1,25 pulgadas. ¿Que quiero usar un accesorio de 2 pulgadas? ¿Un prisma de 2 pulgadas? Pues quito el prisma de 1,25 pulgadas con su reductor y cojo un prisma de 2 pulgadas, que son más grandes obviamente, y lo pondríamos aquí. Aquí podemos usar o bien oculares de 2 pulgadas o con un reductor mecánico, como el que hemos visto antes, de 2 pulgadas a 1,25 pulgadas, usar oculares de 1,25 pulgadas. Esto, para empezar, no es necesario irte a tamaños grandes, estas cosas, francamente. No es mejor 2 pulgadas que 1,25 pulgadas, es más grande, punto, no es mejor y es más caro, eso es cierto. Si os fijáis, todos los telescopios tienen un pequeñito mini telescopio pues encima. Entonces, ¿y esto para qué será? ¿No? Bueno, cuando tú quieres buscar algo, dices, voy a buscar Júpiter, Saturno, está por ahí, tal, no sé qué. Bien, obviamente necesitas ver mucho cacho de cielo para tener más posibilidades de localizarlo con más facilidad, ¿no? El buscador es un mini telescopio que abarca mucho más cacho de cielo que el telescopio en sí, aunque lo estemos usando con los mínimos aumentos posibles. Siempre el buscador, en general siempre el buscador, abarca mucho más trozo de cielo que el telescopio. Por ese motivo es el accesorio que se usa para buscar, y de ahí su nombre, el buscador. Hay de muchos tipos. A mí los que más me convencen para empezar y también para acabar, si te descuidas, son los ópticos, buscadores ópticos. Pero el problema es que la mayoría son buscadores rectos, incómodos, por tanto, como os comentaba antes, en posiciones cercanas a la vertical. Claro, ponte así para buscar algo, se te quitan las ganas de observar nada, eso os lo garantizo. Por tanto, es muy interesante que tengamos buscadores con un desvío a 90 grados, fijaros como es este el caso. Además, estas zapatas es bueno que sean estándares. Aquí tenemos el mismo desvío a 90 grados que teníamos antes en el prisma que usábamos para observar, pero en el buscador. Esto te hace la vida mucho más cómoda. El que tenga prisma, como digo, lo hace mucho más cómodo. Y esto es un buscador acodado, que se dice. Eso es un buscador recto y esto es un buscador acodado. Ambos son buscadores ópticos. Algo que seguramente os llamará la atención será que las tapas de los telescopios tengan como una especie de segunda tapita, abran un agujero pequeño, tanto en reflectores como en refractores. Esto en principio es un sistema de diafragmar la abertura cuando quieres que pase menos luz. Generalmente es para observación solar, cuando haces proyección del sol, que tú ves el sol proyectado en un folio blanco, una pantalla aquí detrás, que ya no se observa así, básicamente. Bueno, pues relajas un poco porque al diafragmarlo enfrías, entra menos luz y enfrías un poco más el haz de luz que llega al ocular. Tener cuidado con el sol siempre y usar siempre filtros que se llaman filtros solares de objetivo, que se colocan siempre en la boca del telescopio. Y cuando usamos esos filtros no tiene sentido diafragmar, salvo que el telescopio sea muy mala calidad. Bien, estamos en iniciación, no tiene sentido diafragmar. Por tanto, es algo que no se suele usar demasiado, la verdad sea dicha, ni en refractores ni tampoco en reflectores. Que tengan algún día su uso, pues por alguna cosa específica que te apetece hacer y tal, no digo que no, igual viene hasta bien, pero en principio es algo que no se suele usar. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. He querido, bueno, pues informaros un poquito sobre el nombre, cómo se llaman ciertas piezas de los telescopios, indicaros también un poco diferencias entre monturas azimutales y monturas ecuatoriales, pues bueno, para que tengáis, los que estéis empezando, para que tengáis algo ya más de información, os situéis con un poquito más de criterio y además os venga bien cuando leáis cosas en libros, en guías o visitéis páginas web, y decís, bueno, el secundario, ¿qué es el secundario? Pues el secundario, fíjate, pues es el espejo chiquitín que tenían los reflectores, la araña era esto, otro, tal, no sé qué, en fin. Espero que os haya sido de ayuda, como siempre, de interés. Nos veremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Adiós.